Las emociones son naturalmente humanas. Las emociones nos brindan la manera de interaccionar con el mundo, nos brindan objetivos de vida. Sin embargo, hay emociones que nos pueden enfermar y esas emociones que nos enferman necesitan atención y antes de la atención, identificarlas. ¿Cómo se explica que mis emociones sean parecidas a las de mi abuelo o abuela? Nuestras emociones, como somos humanos, se heredan. Que a un grupo de personas le pusieron unos lentes. Ustedes dos se van a poner unos lentes y nosotros dos nos vamos a poner otros lentes. Y los lentes mostraron una película de un paisaje feliz, todo armonioso, bien buena onda, todos. Y a nosotros nos van a poner un escenario de enfermedad. Lo sorprendente es que el cerebro, cuando ve lo negativo, empieza a trabajar y la persona empieza a programarse sin necesidad de sentir lo negativo. Hola, bienvenidos a Sin Manual de Vida. Esta tarde me siento muy contenta, muy honrada y afortunada porque el invitado que tenemos es un invitado que nos hablará de temas de suma importancia. Temas muy poco explorados y temas que con el paso del tiempo y sobre todo en estos últimos años hemos venido romantizando mucho, como el tema de la maternidad. Todo mundo nos habla y nos muestra que la maternidad es la etapa más maravillosa de nuestras vidas, pero nadie nos habla de la depresión postparto, por ejemplo, de todos los temas que podemos transmitirles a nuestros hijos a través del vientre materno con nuestras emociones. Y es algo que de forma personal me ha ocupado y me he tomado el tiempo, me he dado el tiempo de promover cada que tengo oportunidad este tipo de temas emocionales. Promuevo mucho que el hecho de estar bien por dentro es lo que podemos proyectarle a las demás personas y lo que podemos también compartir de nosotros a las demás personas, y eso lo promuevo de forma personal y de forma también laboral y empresarial. El doctor Alberto Camacho, quien nos acompaña el día de hoy, es un investigador científico especializado en enfermedades del cerebro. Su trabajo ha sido referente sobre temas fascinantes y muy poco explorados, como lo mencionaba ahorita, como es la programación materna y sus efectos profundos. Un referente en el estudio y divulgación de la depresión postparto, una realidad que afecta a muchísimas familias, pero de las cuales aún se habla muy poco. Doctor, Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se explica que mis emociones sean parecidas a las de mi abuelo o abuela? La ciencia, por así decirlo, los que somos científicos, necesitamos que se nos demuestre si no nos creemos. Y eso es la ciencia. Nuestras emociones, como somos humanos, se heredan. Así como los padecimientos. Así también. Y por ejemplo, ahorita eso que hice de la abuela, por ejemplo, en una ocasión leí algo que era así como que tu abuela te tuvo también en su vientre a través de los óvulos de tu madre. Uh-huh. Eso también es real. Exactamente eso. En la parte médica, la parte de consulta, se llama herencia transgeneracional. Así como su nombre lo dice, es la herencia que yo tengo. Por ejemplo, en este momento todos nosotros tenemos información de nuestra bisabuela. ¿Cuántas generaciones atrás? Es difícil saber cuántas porque es habla muy de 7, complejo. Lo que es muy complejo decir cuánto tenemos de aquella generación porque son más de 100 años de vida. Es muy difícil tener las pruebas, pero lo que sí es cierto, se ha llegado a entender hasta 3, hasta 4 generaciones, de decir, mira, esto es lo que tenía y aquí te lo puedo mostrar con pruebas y así. Se dice que puedes tener hasta 7, solo esa propuesta. Están comprobadas 3, Lo que están comprobadas 3, 4 generación, clínicamente hablando. Okay. A eso me refiero. Y por ejemplo, doctor, el tema de las constelaciones, ¿va de la mano de su ciencia? O sea, ¿usted sí las recomienda?
Porque es muy difícil encontrarte un doctor que te hable de este tipo de cosas como más energéticos o astrales. Es que no sé si vaya el tema. Bueno, yo he sido científico, neurocientífico por más de 20 años. Y yo tengo un hermano que es muy espiritual y él es muy de energía. Habla de este tipo de cosas y todo. Yo peleaba mucho con él en el pasado. Muchísimo. Porque no. Más bien, él me hablaba desde la parte de constelaciones, desde lo que él profesa, vive, medita y ese tipo de cosas. Y yo le hablaba desde la parte científica. Sí, desde el estudio, exactamente, la ciencia. Y era de, pero a ver, compruébame lo que dices. ¿Cómo me compruebas lo que dices? Y sinceramente, llegó un momento en que había cosas dentro de su campo, dentro de su actividad, que llegaban personas con problemas emocionales y él las refería y recomendaba ciertas actividades como constelar, como meditar, como ceremonias de cacao, la luz, hablar de al fuego, todas esas cosas. Es decir, exponte a la naturaleza. Y yo decía, pues exponte a la naturaleza, como que no me sonaba como que algo para mí, sí, que encuentre sanación. Para mi punto de vista, ¿no? Encuentra la sanación de esa manera. Y mi sanación era de, ve al médico, ve al psiquiatra, consulta. Y esa era mi manera de ver las cosas. Y conforme fue pasando el tiempo, me fue mostrando eventos que eran muy positivos. Y esa gente había pasado por psiquiatras, psicólogos, medicamentos, ya no, y es más, estaban peor. Y entonces algunos casos que eran referidos a esas prácticas, que no solo él las prescribe o las recomienda, estaban mejor. Y entonces como que era de, a ver, o sea, no está mal. Una cosa es nuestro punto de vista, hablo de la medicina, hablo de la ciencia, y la otra cosa, el otro campo, que quizá no se necesite comprobar, quiero enfatizar eso, no necesitas comprobarlo, simplemente funciona, cree en él. Y aquí puede aplicar en lo que pones la fe o tu mente, es lo que realmente funciona. Y hoy en día, no sé si valga la pena comentarlo porque ya nos llevamos un poquito de la cosa de la programación, pero no me gustaría irme sin comentarlo. Hoy en día estoy junto con él formando un plan multidisciplinario que integre ciencia y holístico. Porque yo creo que pueden complementarse. La ciencia del conocimiento para decirte, mira, existe eso. Y esta alternativa. Este es el punto y tu problema es de esta naturaleza. Eso sí lo sabe la ciencia. Pues todavía más admiración siento por usted, porque me conectan muy fuerte los dos temas. Y yo creo que agregaría la metafísica. Esa es otra cosa inexplicable en la ciencia y que existe. Pues es el poder por de la supuesto, mente. Poder de la mente. Acabo de leer un artículo, si me permiten comentarlo, sí. A mí me sorprendió y lo comenté con Daniela, Daniela es mi novia, y me dice, pues John Dispenza lo dice desde hace mucho, Alberto, y yo no leo a John Dispenza, sé que existe, pero lo que le compartí a Daniela, y puedo comentarlo ahorita, para nosotros la parte médica es la comprobación que realmente existe metafísicamente hablando. Y lo que acabo de leer y acaba de publicarse la investigación médica ayer es que a un grupo de personas le pusieron unos lentes. Ustedes dos se van a poner unos lentes y nosotros dos nos vamos a poner otros lentes. Y los lentes mostraron una película de un paisaje feliz. A ellos se los vamos a poner felices. Todo armonioso, bonito. Todo armonioso, bien buena onda todos. Y a nosotros nos van a poner un escenario de enfermedad.
nosotros estamos viendo que las personas están enfermas, que las personas tienen problemas, todo negativo. Lo sorprendente es que el cerebro, cuando ve lo negativo, empieza a trabajar y la persona empieza a programarse sin necesidad de sentir lo negativo. Lo ve, solamente lo ve. Ella nadie la tocó, nadie le enfermó de gripa, nadie le enfermó de un virus. No, solamente lo vio y lo imaginó. Y ese ¡pum!, hizo en su cuerpo una reacción para programarse, porque ahí viene lo feo. Así actúa el poder de la mente. Sí, el poder de la mente. El poder de la mente es maravilloso, y créanlo, cuando uno dice es que tienes que programarte, es inexplicable. Es inexplicable, pero verdaderamente ocurre. Y programar a nuestros hijos desde el vientre también. Es otro y por punto. Ejemplo, yo experimenté con mis 2 últimos hijos lo de la música en el vientre. Eso es importante. Y veo, la verdad, ciertas capacidades distintas a las de los hijos grandes cuando eran niños. Entonces siento que se mueven diferentes, tienen más habilidades, más cosas. Digo, yo no sé si sería la música o qué, o que estaba en una etapa más madura, más consciente. Eran diferentes etapas de mi edad, de mi vida. O sea, la tranquilidad, la calma que viví en esa etapa del embarazo, pues pudo, ahora que usted lo comenta y con documentación del tema científica, pues que influyes de forma directa en los hijos. Comprobado que eso sí pasa. Ese tema es un tema que yo creo que vamos a necesitar unos 2 capítulos completos, porque hay muchísimo tema de dónde sacar información, donde que nos comparte esta información tan valiosa. Nosotros aquí, bueno, yo a lo que me dedico es a celebrar la vida de los niños. Nos toca celebrar desde 1 año, 2 años, 10 años, los vemos en diferentes etapas. Hemos tenido niños que se festejan desde el primero hasta ya llevan 10 fiestas, y pues como estamos tan cerca de ellos, vemos cierto tipo de cosas o de situaciones. Le decía un momentito fuera de cámaras que cada vez es más frecuente los temas de situaciones como niños con autismo y diferentes tipos de enfermedades, inclusive hasta depresión en los niños pequeños. ¿Qué podemos hacer como madres nosotros para evitar este tipo de situaciones? ¿A quién podemos recurrir? ¿El autismo se puede detectar en el embarazo? ¿No se detecta? ¿O qué pudiéramos hacer? Bueno, ese es un tema muy extenso. Realmente la parte emocional es un tema muy extenso, y en particular el autismo está en el día a día. Hablando de ese tema en particular, le llaman espectro, el espectro autista, y así como el espectro del arco iris de muchos colores, es lo mismo en los niños. Hay niños inclusive que son hoy en día que uno no consideraría que son autistas. Son extremadamente brillantes y se comportan como cualquier persona. Y si a ese niño se le hiciera una prueba, créanme que puede caer dentro del espectro. Y hay otros que son extremadamente brillantes del otro lado, pero es muy difícil convivir con ellos. Ellos requieren la famosa maestra sombra, que los estén escoltando. Y si algo le cambias de comida, de color, de movimiento, ruido, ya hubo un problema. Entonces, es un abanico de posibilidades dentro de las emociones de un autista, en donde puede pasar desapercibida y puede realmente ser incontrolable en cierta medida. Entonces, habiendo tantas posibilidades, se dice que existen muchas causas. Algunas se proponen que pueden ser, y otras se sabe realmente que sí son ciertas. Es decir, la investigación en el autismo continúa. Saber y recomendar a una madre, a un padre, porque también el padre tiene que ver. Claro. Recordemos que el hijo se concibe con la unión tanto de la herencia del padre como de la madre. O sea, toda esa información cuenta. La que la incuba o el que incuba al bebé es la mamá, pero
eso viene de un pasado, y ahí entra el tema de la constelación, viene de la información del pasado. Y entonces ahí es otro tema bien extenso. Y de generaciones aparte. De generaciones aparte. ¿Qué información yo tengo? Pongamos el ejemplo de las 7 generaciones. ¿Qué información conservo de la 7ª generación del pasado? ¿Su esposo cuál conserva? ¿Usted cuál conserva? Y ahora juntan eso. Tienen al hijo, usted lo incuba, y luego cuando, ahí viene este tema. Lo que se vive en el y embarazo. Luego, ahí está, lo que se vive durante el embarazo, a eso se llama programación, la más cercana, la más reciente, por así decirlo, la vive la mamá. Y en esa programación, ahí pueden posiblemente algunas causas que puedan manifestar que el hijo sea autista. Es decir, la mamá puede que se alimente mal. La mamá puede que tenga hoy en día, ¿cuántas mamás son mamás solteras y que tuvieron embarazos quizá muy difíciles? Otro dato, la mamá vive en un ambiente, en un entorno social de inseguridad, en donde quizá cuando sale de casa puede estar expuesta a maltrato, un asalto, o que viene a un trabajo y el jefe la trata mal. Bullying de compañeros, gana muy poco, no le alcanza. Todo eso es un combo de posibilidades que uno no se imagina cuánto. La mamá embarazada, que tenga eso. Y ahora, eventos que uno no está capacitado para predecir. Es decir, un huracán. El huracán que acaba de pasar, bueno, ya tiene algunos años. Guerra. Todos esos eventos son estrés. Influyen directamente en la vida de él. Absolutamente. No se da cuenta la mamá. ¿Y de qué manera nos podemos explicar, por ejemplo, casos también contrarios a lo que la persona vive, en donde es un caso de éxito, como personas que consumen ciertas sustancias que son, pues, que provocan daño al bebé y que el bebé nace en perfectas condiciones? Esa es una gran pregunta, gran pregunta. La respuesta a eso, así puedo decirlo, no existe una respuesta. Se desconoce totalmente. Y también pongo el mismo ejemplo. Hay mamás que viven toda esta serie de combos de cosas negativas y su hijo está sano. Y ahí te preguntas, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué si fulanita no se expuso a eso, come bien, vive en un lugar agradable, bla, 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 todo positivo? ¿Y por qué tiene un hijo autista? ¿Y por qué la mamá, si tú dices, Alberto, que hay más susceptibilidad porque la mamá tuvo esto malo, resulta que su hijo es sano y no es como el otro? La verdad, se desconoce a ciencia cierta si este va a ser sano o si este va a ser de esta naturaleza. Pero lo que sí está claro es que el riesgo existe. Existe un alto riesgo si todas esas cosas negativas se juntan. Y ahora viene lo siguiente. Y lo siguiente es después del nacimiento. Si después del nacimiento, lactancia, ese es otro tema súper importante. Y aquí les voy a dar un ejemplo a las mamás. ¿Ustedes se han preguntado qué es lo que le están dando a su bebé de comer en la lactancia? ¿Les sorprendería saber que la fórmula de cada leche de las mamás cambia? Es distinta. No es la misma. Y esa fórmula depende de lo que vives todos los días, de lo que comes y lo que heredas. Wow, eso sí no lo sabía. Ajá. Eso, tenemos proyectos de investigación de eso. ¿Cuánto tiempo tiene investigando todos estos temas? Ciertamente 13 años desde que llegué a Monterrey, a la UANL, y más de 20 que soy neurocientífico. Antes me dedicaba a estudiar enfermedades del cerebro como las del Alzheimer, el Parkinson, que son pues enfermedades neurodegenerativas que les llamamos.
Y cuando empecé en este campo, en esta área, realmente me preocupó que el mundo tuviera tanto problema en las emociones y además tanto problema en lo que son enfermedades metabólicas, como lo es el sobrepeso y la diabetes. Ese fue el combo. Cuando yo empecé a investigar las emociones, empezó el tema de la parte del metabolismo, del bajar de peso. Y cuando empecé a estudiar eso, empezó a salir mucha información y muchos resultados en clínica e investigación, que gran parte del problema de la obesidad era la parte emocional. Sí, y entonces ahí fue de, a ver, ¿cómo que la parte emocional? O sea, quiere decir que lo que tengo acá en la cabeza, lo que pienso, puede hacer que yo tenga más susceptibilidad de engordar y enfermarme de diabetes. La respuesta es que sí. Y entonces ahí vino el tema de, entonces el cerebro es súper importante, más de lo que se conoce. La respuesta sí, fue que sí, y ahí empecé ese tema. Empecé a integrar la parte emocional con la nutrición, la parte emocional con la parte materna, la parte emocional con la leche materna, así. Que en todas partes están presentes nuestras emociones. En todas. Y así como es cierto que tenemos un gran número de emociones que muchos todavía desconocemos, simple y sencillamente en una pregunta cotidiana que te hacen, ¿cómo estás? Todo mundo dice, bien. Sí, y es algo que yo les tengo prohibido aquí en oficina. Les digo, no me digas bien, a ver, estás triste, desanimada, alegre, extasiada, feliz, cansada, agotada. O sea, hay que aprender a conocer nuestras emociones porque no siempre vamos a estar bien. Es mentira el que nos dice bien todos los días. No, sí. Dense la oportunidad de sentir, dense la oportunidad de sentirse y de saber identificar cómo están el día de hoy. Eso también se me hace como que está aquí muy romantizado, el que siempre tenemos que estar bien, como también está muy romantizada, por ejemplo, la maternidad. Todo el mundo nos habla y nos pinta historias maravillosas, sobre todo en redes sociales, de que qué bonita la gestación, maravillosa la sesión de fotos, el baby shower, o sea, todo lo que es romántico para la maternidad, y nadie te habla de todo este tipo de situaciones a las que te puedes enfrentar. Nadie te habla de que debes de sentirse bien para que el bebé pueda pues desarrollarse en tu vientre de la mejor manera, sana y fuerte y con todos los nutrientes para que sean bien pues absorbidos, ¿no?, por el bebé. Entonces a mí me interesa mucho que esté una persona aquí, aparte bien documentado, bien preparado, hablándonos de ese tipo de situaciones que no tenemos que normalizar. Completamente, y digo, son coincidencias que están pasando, y ahorita lo que acabas de mencionar, es justamente la razón de este proyecto, iniciativa que le he llamado Binomio. Es un proyecto que tengo desde el año pasado, un poquito, ya va a cumplir casi 2 años, y binomio significa precisamente lo que tú dices. Yo creo, y esa es mi labor, y ha sido, es, y lo quiero que sea durante muchos años en el futuro, concientizar a las mamás de que las emociones son sumamente importantes para ellas, para la buena programación y salud mental de sus hijos. Y no solamente lo que acabas de decir, sino imaginemos esa mamá que muchas veces el embarazo ni siquiera, si es primeriza, por ejemplo, ella no comprende, aunque tome cursos, aunque le diga la amiga y la mamá, la que lo experimenta es la mujer. Y muchas veces la carga emocional no se puede manejar de una manera correcta. Es importante que la mamá, que la mujer conozca que esos cambios son normales y que mientras más los adopte, los entienda y los maneje, va a tener un embarazo mucho mejor. Y eso va a programar la salud del bebé de una mejor manera que si la carga emocional no la sabe manejar. Hay 4 de cada 10 mujeres tienen depresión posparto y depresión en el embarazo.
Es muchísimo. El 40% de las mujeres, y no solo en México, en el mundo entero. Imaginemos la carga que tienen los bebés y los niños con esa depresión, y que muchas veces la mujer ni siquiera sabe que está deprimida, y mucho menos nosotros como hombres sabemos. Es simplemente de échale ganas. Oye, ¿qué te hace falta? En realidad no nos puede decir la mujer qué hace falta, nuestra pareja qué hace falta, nuestra esposa qué hace falta, porque ella no sabe qué le hace falta. Ella vive en otro escenario. No es que esté mal, simplemente no comprende qué es lo que le hace falta. Hay formas que para detectar si están padeciendo Sí, depresión postparto por o supuesto que sí. depresión en el embarazo. Por supuesto que sí. Esas formas, esas emociones que he de decir, en un solo día, una persona normal experimenta muchas emociones. Muchas emociones. Desde que nosotros despertamos hasta que nos dormimos. Es un cambio emocional constante. La mamá es magnificado eso, es exacerbado eso, experimenta más. ¿Por qué? Porque hay un cambio hormonal que tienen las mujeres muy alto. Entonces, eso es importante que sepa la mamá, que sepa la mujer. Tú eres mamá, eres mujer, pero a comparación de una mamá que no está embarazada, tu cambio emocional es mayor, porque estás pasando por ese periodo. Ahora, si tu cambio emocional te impide tener una vida normal, puedes estar alegre, puedes estar triste, eso no tiene realmente, puedes ser libre de hacerlo, pero si después de esos picos tristes, alegres, empieza a impedir una vida normal en cuanto a comunicación con tu pareja, en cuanto a comunicación con tus amigas, entre que estás llore, entre agresión, cuando eso empieza a magnificarse, ahí sí ya hay que tomarlo en cuenta. Es decir, como mensaje, no está mal sentir eso, porque es normal, pero cuando empieza a ser rutinario y cotidiano, ahí sí ya hay que buscar ayuda. Y eso es importante que tengan en cuenta las mamás, porque quizá el marido o el papá o la pareja no está en casa, y cuando llega todo el día, el marido no se enteró del cambio emocional, encuentra a la misma mujer que dejó en la mañana, pero él no sabe, porque también la mujer o la mamá no puede transmitirlo, porque para ella es normal, y se vuelve un ciclo de retracción, de guardar lo que sentimos y de yo lo manejo. No, porque ya lo canalizamos como, ay, es que estoy hormonal. He escuchado mucho eso últimamente de que, ay, es que hoy amaneció hormonal y... Lo es. No, no se puede normalizar tampoco. Y, por ejemplo, ahorita que comentaba esta parte de que a través de las emociones y luego venía la parte del sobrepeso, del metabolismo. Hace poquito yo tuve una situación de resistencia a la insulina. Y buscando todo este tipo de alternativas, pues de todo, un poquito de todo, tanto médicas como metafísicas y como meditaciones y cosas de ese tipo, pues me encontré con algo de referente a las emociones, que decía, bueno, la resistencia a la insulina o la diabetes es como falta de dulzura en tu vida, o de que si te enfermas del riñón, te heridas con papá o ese tipo de cosas, ¿también se asocian de esa manera a las enfermedades emocionalmente? Emocionalmente hablando, el cuerpo se prepara para estar bien o para estar mal. Salud y enfermedad tiene mucho que ver. Pero aquí sí voy a ser muy contundente y sincero. Hay algunas enfermedades que realmente son difíciles de manejar si no se tiene prescripción médica. Hay casos inexplicables. Los casos inexplicables son algunos que padecen cáncer. El médico dio un diagnóstico y dijo que pues ya estaba completamente cercano, ya no se podía, pues, desgraciadamente, a fallecer, ya no se podía hacer nada, y se fue a su casa y sigue bien.
ya no toma medicamentos, ya lo que hace nada más son otras cosas holísticas. ¿Por qué ocurre eso? ¿O una buena actitud? ¿Por qué ocurre eso? Comento, inexplicable. Hay casos así y la ciencia no los puede descartar y no puede explicarlos. Hay casos existentes así, pero en su mayoría personas que cursan por enfermedades de esa naturaleza, que están muy complicadas, desgraciadamente mueren y fallecen, pero lo mismo fallecen a pesar de que practiquen esta parte emocional, en contacto con naturaleza, holístico, porque son personas ya muy complicadas, ya no se pueden manejar desde ese punto de vista. Hay otras, los casos de éxito quizá no estaban tan complicados realmente y pudieron seguir su vida de esa manera. Hay otros que no. Pero aquí viene la gran pregunta y moneda al aire. ¿Realmente yo en qué caso estoy? Si padezco una diabetes muy avanzada, si padezco un cáncer muy avanzado, una enfermedad de corazón, de hígado, de pulmón, de riñón, múltiples enfermedades sistémicas, ¿realmente en qué momento estoy? ¿En un momento de dejar toda la medicina y enfocarme a la parte emocional, a la parte holística, o no? O combinado. Ese es mi punto. Como dije anteriormente, yo en estos momentos que he trabajado en clínica, he trabajado en ciencia, he trabajado viendo casos yo no soy médico, pero me entero de casos clínicos, yo sinceramente creo que no están peleados. A mí me encanta haber coincidido y encontrado una persona que pueda hablar en mi idioma. O sea, me encanta, me siento más feliz que al inicio porque realmente es algo así como que cuando vas a la iglesia a preguntar algo y dices, no, eso no puede ser. Preguntar, es del diablo. Pues haz de cuenta que, o sea, aquí va pues muy de la mano con ese tema. O sea, qué padre que sea una persona con esta apertura y que gracias a todos estos estudios y todo esto que ha avanzado en estos años, pues encuentra ahora un punto neutral en donde una cosa no le hace daño a la otra, sino todo lo contrario. Dependiendo del caso, eso sí queremos, sí, dependiendo del caso, ahí sí tengo que ser muy, usted es el que sabe. Muy asertivo. Por eso comenté, hay casos que no están tan complicados y podemos manejarlos desde ese punto de vista. De la parte holística, es decir, lo que quiero decir es de una persona tiene una enfermedad, ya no quiere prescripción medicamento, ya no quiere interactuar holísticamente, quiere interactuar emocionalmente, quiere ese tipo de terapia, de intervención, puede hacerlo. Quizá su estado de salud le permita ese tipo de camino. Hay algunas personas que ya están muy complejos, ya están muy poco manejables y ya están en una etapa de la enfermedad en donde ya no le va a ser tan benéfico esa alternativa. Y hay que dejárselo todo. Y hay que dejarlo, exactamente. Hay personas que simplemente dicen, sabemos en la clínica y en todo, las medicinas tienen efectos secundarios muy, muy drásticos. Y hay gente que dice, ya no quiero sufrir, ya no quiero más medicina, ya. Si he de morir, pues ya. Es decisión. Pero lo que sí quiero enfatizar, no están peleados. Realmente se puede practicar e intervenir, mezclar ciertas alternativas para un común. Y si te hace bien, yo no soy católico, yo no profeso religión, pero respeto todo y les digo a los católicos, porque como acabas de decir, vas a la iglesia y no, pero esa religión no, o sea, la que profesamos es esta. Yo digo, si quieres creer en una piedra, cree en una piedra. Donde pongas tu fe, donde pongas tu fe y tu fuerza, porque acá está todo. La fe, como decimos, mueve montañas e inexplicablemente algo ocurre dentro de nosotros. Le llamamos en la medicina efecto placebo. Es bien poderoso. El creer en la medicina se llama efecto placebo. Y hoy en día no se sabe qué tanto poder tiene, pero tiene mucho poder para sanarnos. Creer
que voy a estar bien. Sí, por supuesto. Sí, yo creo totalmente en eso. Creo que donde pones tu energía, donde pones tu enfoque es lo que haces crecer o lo que arruinas totalmente. Me gustaría regresar al tema nuevamente de la lactancia. La verdad siento que es un tema súper profundo, como todos de los que estamos hablando. Estoy segura que de aquí van a sacar herramientas muy positivas para sus vidas y para sus familias. Y me estaba acordando ahorita que lo escuchaba hablar, doctor, de una frase que decía mucho mi abuela. Yo me crié con mi abuela, por ejemplo, desde los 4 años. Y ella, pues me tocó ver desfilar a muchas tías por ahí, porque ella tuvo 12 hijos. Entonces me tocaba ver cuando mis tías hacían ahí su cuarentena y ella las cuidaba y demás. Y recuerdo mucho que ella les decía mucho de, si vas a darle pecho al niño o a la niña, acabas de hacer un coraje, no le des. Ve y tírate la leche y luego ya lo amamantas. Entonces me quedó muy marcada esa información y ahorita me conecta mucho con lo que usted dice, que a través también de la leche materna pues pasan nuestras emociones. Y otra parte que recordé ahorita que estamos platicando es la parte de cuando fui yo mamá de mi primer hijo. Mi abuela me iba a visitar y me iba a cuidar, y en alguna de sus visitas me dijo, esta leche sí sirve, esta leche tiene muy buen color, dásela al bebé, esto le va a servir mucho para que se recupere y todo. Ya después fue a los 20, 30 días, no sé, a visitarme, dijo, ya no sirve la leche, ya no, mira, ya no es leche, ya no le des. Pero abuelita, es que yo que quiero, no, ya no sirve, ya. O sea, siento que poseía mucha sabiduría, digo, no era médica, no nada, pero esos tips que nos daba a nosotros como su nieta, ya casi hija, fui para ella, pues me conecta mucho con las cosas de la actualidad y la investigación y lo que sí está bien documentado. Pero ya no tenemos todos o mucha gente o la fortuna, esas generaciones de sabiduría ya se nos están terminando. Eso. Sí, es un tema muy interesante, muy de relevancia para la salud de nuestros hijos y también de la mamá, porque lo que experimenta la mamá, lo que come la mamá, pues se integra en su cuerpo. Entonces tenemos que entender que, número uno, todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros experimentamos en el día a día una interacción con el que llamamos nosotros el medio ambiente. Sin darnos cuenta, nosotros a nuestro cuerpo llega ese medio ambiente. Quizás sea un medio ambiente contaminado, quizás sea un medio ambiente con necesidades, quizás sea un medio ambiente carente de seguridad, quizás sea un medio ambiente en donde yo no tenga los suficientes nutrientes para estar sano. Y todos esos factores que integra la mamá afectan, o la mujer o el individuo, afectan de manera profunda lo que ella está produciendo, en este caso, la leche materna. Ahora, existen ciertas investigaciones a todo lo largo del mundo, inclusive en México, en donde se ha identificado qué contiene esta leche materna. Y hay investigaciones sorprendentes que han salido recientemente y se han publicado, en donde la leche materna contiene o puede contener, porque no es generalizar, dependiendo de cada individuo, mujer, hasta microplásticos. Los plásticos que normalmente nosotros nos comemos, todas estas botellas que tenemos en todos lados, uno ni siquiera se imagina, pero ya vivimos con ellas desde hace mucho tiempo. Tenemos plástico viviendo dentro de nosotros. Pues bueno, ese plástico también se ha identificado, y estoy poniendo solo un ejemplo. El ejemplo que estoy poniendo se ha identificado en la leche materna. Entonces, este ejemplo que comento es solo una prueba de la interacción de nosotros como humanos con el medio ambiente, con el mundo en el cual vivimos. Este mundo industrializado que ha cambiado en demasía en las últimas décadas
y que quizás se ha vuelto mucho más fácil vivir en él, porque tenemos a la mano muchas cosas que antes eran carentes de conseguirse. Están más rápido, más a la mano, y quizá sean más baratas ahora que fueron en el pasado. Pero tienen consecuencias. Y estas consecuencias es el ejemplo que comento. Ahora hay este tipo de casos, y hablando de la leche materna, se ha identificado este tipo de ejemplos. Y entre otros, ¿no? Contaminantes también, etcétera, etcétera. Ahora bien, la mamá, volviendo a la mamá, emocionalmente, porque también ahí tiene mucho que ver, una cosa es la parte emocional, otra cosa es la parte que ella consume, es decir, la dieta, lo que bebe, y la otra parte es ella cómo responde hacia diversas emociones cuando vive su día a día. Esas emociones, hoy en día, por ejemplo, yo les he de decir que todos somos ansiosos. Créanme, todos somos ansiosos. Si nosotros en este momento, los que estamos aquí en la sala o los que están escuchándonos, fueran a hacerse una prueba de ansiedad, créanme que muy poco de nosotros nos diría el especialista: usted está completamente sano, no tiene ansiedad, vaya a su casa. Muy pocos, muy pocos. Hoy en día es al revés, más bien es quién no tiene ansiedad, porque la ansiedad es una forma de vivir, es una forma de responder al ambiente, al día a día como ser humano. Y eso es respuesta al estrés que vivimos también. Y ahí voy para este tema de la leche materna. Imaginemos a una mamá que está en etapa de lactancia, que va constantemente a su vida laboral, en donde esa mamá tiene que transportarse en transporte público, no tiene auto o bien tiene auto. Estrés del tráfico, estrés del transporte público, estrés quizá que llegó tarde al trabajo, estrés que le dejaron mucha carga laboral, estrés que si se dedica a ventas no ha vendido, estrés que el jefe ya le pidió números, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que nosotros experimentamos en el día a día, y sin saberlo, su cuerpo está reaccionando a ese día a día. Ella está elaborando, produciendo la leche que le va a dar al bebé, y el día a día es un día de estrés y ansiedad. Ese día a día va a tener una respuesta hormonal interna a esa mamá, y es muy probable que esa producción de leche, ya sea la parte que comió, dieta de ese día, carga emocional de ese día, generará respuestas hormonales en ese día. Gran parte de esa leche puede cambiar en composición, no solo de nutrientes, sino quizá también de tipo hormonal. ¿Qué tanto es ese cambio y puede afectar al bebé? Pasando esa fórmula, esa nueva fórmula, es posible que cambie. Y entonces el alimento que se le está dando a ese bebé que está en lactancia quizá no sea el mismo que de una mamá, y aquí voy al otro lado del espectro, que vive en el campo. Una mamá que está en esa zona rural y en donde está en la naturaleza, en donde come bien, en donde no tiene un jefe, en donde no tiene problemas de transporte, problemas de estrés, problemas de ansiedad. Una mamá que está completamente en un ambiente diferente. Seguro. Los dos escenarios son dramáticamente diferentes. Las dos tienen hijos que están alimentando, pero créanme que la composición de leche de la mamá que está en la zona del campo, les aseguro que puede ser muy diferente a la mamá que vive en una ciudad como la que vivimos nosotros, de millones de personas. Y súper acelerado.
Claro. Sí, a veces también, bueno, he escuchado mucho, nosotros tenemos familia que vive en pueblos, en ranchos, alejados totalmente de la ciudad, del tráfico, de la industria, y muchas veces nos hemos preguntado eso precisamente, oye, ¿cómo la gente del rancho está tan sana? Nunca han ido a hacerse un chequeo al médico, nunca han ido a un análisis de sangre, o sea, está con ganas, toman un chorro y están mejor del hígado que nosotros, o sea, así lo platicamos, ¿verdad? En familia, y no se puede asociar más que a la relajación que se vive en el rancho. El día te rinde muchísimo más, o sea, porque cuando vamos para allá de paseo, en un día alcanzas a hacer un montón de cosas, y aquí casi creo que apenas te levantas y sientes que te estás acostando. O sea, el día se va así, vivimos en un mundo tan acelerado. Yo lo veo ahora, por ejemplo, con uno de mis hijos menores, que en el tema del celular, todos estos videos cortos, precisamente, o sea, está todo el tiempo dándole nada más vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al celular, y no saben ver capítulos más largos o más extensos. Entonces, ese es también una especie de ansiedad en los niños. Sí, lo asociamos. Y, por ejemplo, el tema de la ansiedad se asocia con algo emocional también, o sea, emocionalmente hablando, ¿por qué somos ansiosos? La ansiedad es una emoción como tal. Es una emoción. Es una emoción como tal. O sea, se suma a la lista. A la lista, sí, es una respuesta. Nosotros estamos ansiosos y cada quien tiene un nivel de ansiedad manejable o no manejable. A mí me puede producir ansiedad quizá no tener mi lugar de escritorio ordenado. No, lo tengo que ordenar. Ponerlo de cierta manera, tener limpio este espacio. Y para otra gente eso es trivial. Eso ella vive completamente relajada. Entonces todos tenemos, cada uno es un individuo. Todos tenemos ciertas emociones, manejo de emociones. El ejemplo de la ansiedad, cada uno maneja sus niveles de ansiedad y cada uno se conoce a sí mismo para manejar esos niveles de ansiedad, porque vive el día a día. Para ciertas tareas, algunos de nosotros respondemos asertivamente y quizá no nos pongamos tanto en ansiedad. Experimentemos la ansiedad. Para otros, ciertas tareas los ponen nerviosos, los ponen ansiosos. Y tú te preguntas, pero cálmate, ¿por qué te pones ansioso? No es para tanto. Para él sí, porque para ella sí. Es eso. Todo está acá. Es un conjunto de emociones alborotadas que forman la ansiedad. O sea, como que ciertos picos de emociones, como lo pasan en la película. Así es. Ciertos picos de emociones, lo dijiste muy bien. Y esos ciertos picos, y aquí viene algo muy importante, créanme que no nos damos cuenta cuando empiezan a acumularse eventos en nuestra vida y que no les damos tanta atención para resolver. Hay eventos de nuestra vida que quizá pasaron la semana pasada, valga de redundancia, quizá el año pasado, quizá desde, y les va a sonar lo que voy a decir en este momento, desde la niñez. Eso se llama heridas de la infancia. Uno no tiene ni idea, pero por ese pasado me está alterando el presente. ¿Por qué soy ansioso? Tengo un cúmulo de pasado que está en el inconsciente. Yo no tengo ni idea que ahí está, pero me comporto de una manera muy ansiosa. ¿Por qué soy así? Realmente no sabes por qué eres así, pero todo está acá, guardado en esta caja que se llama cerebro. Y acá, emociones, guardados, y cuando viene un evento, ¡pum! Es como una bomba y un estallido. Porque viene a hacerte, o sea, clic. Te hace clic. Te hace clic y no sabes por qué te hizo clic. Bueno, lo padre es cuando ya lo sabes identificar y que ya puedes trabajar en esas heridas de la infancia. En el capítulo anterior justamente hablábamos de eso. Les decía, ¿quieres resolver tus problemas de adulto? Vete a tu infancia. Así es. Porque todo lo que sucede en nuestra infancia es el impacto que tiene nuestra vida adulta. Sí. Es por eso yo pienso que tengo todavía muchas heridas de la infancia.
Todos tenemos y he heridas estado de la trabajando durante bastantes Sí. años en ello. Siento que ahí la llevo. De repente como que dejo el trabajo rezagado, pero creo que a partir de hoy lo voy a retomar con más fuerza. Ya te hizo más clic. Sí, mucho. Ajá. Pero está muy padre cuando ya sabes identificar ese tipo de cosas. Sí. Por ejemplo, yo tenía una herida, o creo que esa es en la que voy mejor, que es la herida de abandono. Ahorita le comenté que me crié con mi abuela desde los 4 años, entonces mis papás, en el afán de darme lo mejor, me llevaron a vivir con mi abuela a los 4 años para que pudiera tener acceso a una buena educación. Sin embargo, Clara y la niña asoció eso con un abandono en vez de para que tengas un mejor futuro. Clara y la mujer lo puede ver desde el punto de vista de fue lo mejor que pudieron hacer por mí, pero la niña está herida. Entonces pienso que de ahí viene todo mi lado dulce y tierno y que me encanta hacer cosas para los niños porque estoy como que vibrando mucho con esa etapa. Completamente cierto. Ahora déjenme darles una explicación desde el punto de vista científico de esas heridas de la infancia. Los llaman desde otro punto de vista. Los que no nos dedicamos a la medicina o a la ciencia, se les llama heridas de la infancia, psicología y todo eso. Y se acepta así, nosotros también lo aceptamos así, y tiene su explicación y realmente existen, evidentemente. La explicación es de que cuando somos pequeños nuestro cerebro todavía no maduró. Nuestro cerebro termina de madurar hasta los 22 años, 24 años. Entonces todos los años desde que nacemos, inclusive desde el vientre de nuestra mamá, programación materna, hasta que tenemos 20, 22, 24 años, porque no es que tengamos 24 años y ya estoy bien maduro, no, o sea, somos un individuo, pero entre promedio de edad de 22, de 24 años, quizá alguno al 21, etc. Entonces la herida de la infancia o heridas de la infancia se explican de la manera en que cuando somos pequeños niños, nuestro cerebro es muy maleable, se adapta mucho, es como una plastilina. Por eso los niños aprenden mucho, los adultos ya no. Chango viejo no aprende maroma nueva. Podemos aprender un poquito, pero no tanto como los niños, porque el cerebro de los niños se está formando y todo lo que le enseñes al niño, el cerebro, miren, está moldeándose como una plastilina. Se llama en las neurociencias o en la clínica plasticidad sináptica. Y entonces esa plasticidad, así como plastilina, se empieza a conectar. Es como hacer un rompecabezas. Vas conectando piezas. Y cuando esas piezas ya se van conectando a todo lo largo de nuestra vida, hasta los 22 años, ¡pum!, ya terminé el rompecabezas. Ya está terminado. Pero durante todo ese tiempo, si tú sufres esos abandonos, esos maltratos que tú crees que estuvo mal, esta pieza ya no embonó y la vas quitando, y quitas por acá. No, que tuviste un bullying. El bullying, todos sufrimos bullying de pequeños. Le llamábamos de diferente manera, pero luego cuando nos cargan mucho el bullying no olvidamos y también genera cicatrices. Esas cicatrices, mentalmente hablando, eso es lo que queda en el cerebro. Uno no se da cuenta, pero cuando creces, ese rompecabezas se armó mal. ¿Usted piensa o cree que las generaciones de antes, nuestras generaciones, éramos más resistentes que las de ahora? Híjole, porque aguantábamos un chorro. O sea, yo me acuerdo en la escuela de que la típica carrilla, ahorita hablando del bullying, y eran duros. Y ahorita estamos en una generación bien distinta. O sea, no puedes decir nada porque... Yo creo que sí. Respeto mucho a todas las generaciones. Sinceramente creo que es un mundo muy diferente el de ahora al de antes. Creo que ahora ha cambiado la manera de ver el mundo. Creo también que la tecnología ha hecho su parte, porque ahora la comunicación no es como era antes. Eso es súper importante, hablar de comunicación. Sin comunicación, la especie humana no sobrevive. Así. Sin comunicación no sobrevive una pareja. Así. Y si la pareja no está, no va a tener hijos. Y si no hay hijos,
Simplemente nos vamos a extinguir. No hay eventos. Ay, No hay. Ándale, también. Si no hay hijos, no hay y luego, ¿cómo podemos seguir investigando? Si es bien interesante esto, por favor, No, tengan sí, hijos sí. en vez de mascotas. Más comunicación, menos WhatsApp. Oiga, y Ajá. la comunicación asertiva, de la que hablamos mucho. También. Aquí he dado varios talleres de comunicación asertiva. Qué buen tema, qué muy buen tema. Porque hay mucha distorsión del mensaje, o sea, te falta un punto, una coma, un signo de exclamación y Total. ya se entiende completamente distinto el mensaje, así como los mensajes del Chavo ahora que anda de moda en la serie del escrito. O sea, eso saben que a veces un audio, una llamada se está perdiendo muchísimo. Ese tendría que ser otro capítulo. Otro capítulo completo, y es un temazo porque dependiendo del mensaje es también dependiendo del día que tuviste, cómo lo percibes. Por supuesto. Por supuesto, y de la hora, porque te lo pueden mandar en la mañana y te pueden hasta quizá decir algo que no te gustó y, ok, y dialogas en eso. Pero quizá en la tarde te dicen el mismo mensaje, con el mismo punto, el escrito de la misma manera, y no lo vas a tomar igual. No lo vas a tomar igual, porque volvemos al mismo punto, las emociones. Yo pienso que energéticamente usted ya estaba desde ayer o antier aquí, porque muchas cosas de las que me ha hablado el día de hoy han sido situaciones que me han sucedido entre el día de hoy, Wow. ayer y antier. Por ejemplo, ayer justamente en la oficina le comentaba a una de mis compañeras, Ingrid, y le decía, ¿sabes qué, Ingrid? Ahorita ese tema no lo hablemos porque me siento bien presionada, estoy rebasada de pendientes, de cansancio mental, de muchísimas cosas. Entonces, ahorita te voy a contestar una cosa, dame chance ya mañana, un par de días, y yo sé que te voy a contestar otra completamente distinta, porque en ese momento estaba mal para recibir un mensaje de ese tipo. Entonces, por eso su energía aquí ya había viajado. Qué bueno desde saberlo, antes. qué bueno saberlo. Pero déjame hacerte un halago al respecto. Realmente ese nivel de madurez mental no cualquiera lo tenemos. Así, concluyentemente hablando. Gracias. Ni siquiera algunos Ahí la llevo, doctor. No, es en serio, ni siquiera algunos profesionales. Manejo de emociones, tragarse el ego para decir la regué, tragarse el ego para decir, permítame, si te contesto ahorita hasta te voy a insultar. No es fácil. No es nada fácil. Sí, porque lo más fácil es decir, tengo coraje y me desquito contigo. Sí, no. Yo siempre les digo, no hay que hablar con el hígado ni con la emoción. Eso es muy complejo. Cometemos errores. Muy complejo, porque ese es un manejo muy difícil. Pues me ha costado bastante tiempo, sé, pero ahí la llevo y cada vez trato de conocer mejor y de promover más esto. Por eso es que me interesó mucho cuando vi su información. Aquí, por ejemplo, en parte de su currículum, lo que estoy leyendo, 77 publicaciones científicas, 7 capítulos de un libro, 14 revistas de investigación en salud como editor y revisor, 73 conferencias nacionales e internacionales en escuelas, auditorios, radio y televisión, 82 presentaciones en congresos nacionales e internacionales de la salud mental, 66 alumnos graduados de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias biomédicas, o sea, increíble. Sí, es algo de lo que hemos hecho. Increíble, me encantaría que hagamos algo con todas las mamis que han pasado por aquí con sus hijos en eventos, y aunque no hayan tenido eventos con nosotros, me encantaría hacer alguna conferencia sobre algún tema o algo. Es que está demasiado interesante y me estoy quedando con ganas de muchísimo más. De más información. Claro que sí, yo encantado, créanme, a mí me gusta mucho, sobre todo por la iniciativa de este proyecto que, reitero, se llama Binomio. En esta etapa queremos concientizar. Repito. Creador y promotor del proyecto Binomio. Un abrazo, un beso, un momento de calma. Me encantó el eslogan. Sí. Está padrísimo. Queremos y creemos en esto, en concientizar a las mamás, a las mujeres, y que también se integra la pareja, que es el varón, para entendernos emocionalmente. Yo estoy convencido que gran parte del problema emocional que está en los niños, que más tarde se harán adultos, viene desde antes de nacer, y por eso se llama programación de la salud de nuestros hijos, porque lo que vive la mujer, el hombre, la pareja,
juntos programan realmente las emociones del hijo desde antes de nacer y en esa primera etapa que he llamado de la niñez por estos eventos plásticos del cerebro, las famosas heridas de la infancia, que si se evitaran, yo creo que seríamos una sociedad mucho más empática, mucho más colaborativa, mucho más feliz tal vez. La tristeza también es necesaria, pero yo creo que no habría tantas guerras, ni tantos problemas, ni tanto así, ¿no? Porque veríamos al mundo de una mejor manera, de una manera diferente. Sobre yo todo creo más en empático, eso. ¿no? Sí. Con todos. Ponerte en los zapatos del otro. Doctor, ya para finalizar, bueno, no sin antes agradecerle que haya estado aquí con su presencia, con su fuerza, con su energía y con toda esta sabiduría que ha ido recolectando en todos estos años de investigación. ¿Algún mensaje que le pueda dar a las personas que están viviendo esta etapa gestacional y que se sienten precisamente sin un manual de vida? O sea, algún consejo, alguna recomendación, pueden acercarse con usted. ¿Cómo Claro. es el proceso para tener todas estas herramientas? Claro. El proceso, número 1, hay que entender que las emociones son naturalmente humanas. O sea, no podemos vivir sin las emociones. Las emociones nos brindan la manera de interaccionar con el mundo, nos brindan objetivos de vida. Las emociones son necesarias para alcanzar nuestros objetivos de vida, porque nos hacen perseverar, nos motivan para alcanzar eso y ser mejores en el día a día. Sin embargo, hay emociones que nos pueden enfermar, y esas emociones que nos enferman, esos sentimientos, si los llamemos de otra manera, necesitan atención, y antes de la atención, identificarlas. Ese es un punto medular. Es aceptable estar triste, es aceptable estar enojado, es aceptable gritar, llorar. Pero cuando eso es muy recurrente, pero cuando eso empieza a dañar a los que me rodean o a mí mismo, en donde me aíslo, en donde ya no me integro, en donde son más días infelices que felices, ahí sí ya hay un problema. Y ese problema se debe de identificar. Y la identificación algunas veces es muy fuerte, porque significa aceptar el problema. Aceptar que necesito ayuda. Y algunas veces prefiero tragarme eso, cargar con eso. Y lo que uno no se da cuenta es que es una bola de nieve que llega el momento que te va a aplastar. Y no solo te va a aplastar a ti, sino si tienes familia, se va a llevar a la familia. Entonces, cerramos con esto. Si usted está pasando por este ciclo emocional, si son más recurrentes estos daños, estos eventos, hay manera de identificarlos, de asesoramiento y de que usted o ustedes lleven una mejor vida, porque es importante eso, la salud mental, para después tener una salud en familia y una salud en comunidad, que todos estamos integralmente en el mismo, ¿no? En el mismo espacio. Pero es lo que me gustaría decir como despedida. Identifiquen, mis datos los puedo dejar, tengan ese contacto y próximamente aquí, si nos permiten, nos veremos muy pronto para dar más información, y en este momento es concientizarlos de que esto existe y de que puede ser manejable para un bien común. El bien inicia en nosotros mismos para que lo puedas compartir, porque si no lo tienes tú, no hay manera de compartir si no tienes riqueza mental. Es como la riqueza monetaria. Primero enriquécete tú. Puede sonar egoísta, ¿no? Pero en realidad es eso. Antes ve por ti para que ayudes, porque no puedes dar si no tienes. Así de sencillo. Primero enriquece tu salud emocional y vas a ver que vas a compartirlo.
y para dar nuestra mejor versión y lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor Entonces, de nosotros mismos. Pues ya escuchamos, hay que aprender a identificar nuestras emociones, ni buenas ni malas, todas son necesarias, solo hay que saberlas canalizar, saberlas sentir y pues también saber pedir ayuda. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Gracias y qué honor tenerlo aquí. Gracias por la invitación, buenas tardes, cuídense. Vamos a dejarles por aquí una cajita de preguntas, por si alguien tiene algunas preguntas, algunas inquietudes, temas en los que quisiera que el doctor en una segunda edición, en un segundo capítulo nos despejara todas estas dudas, estas inquietudes, estas cositas que ahí nos andan causando intranquilidad. Háganoslas saber, mándenos sus mensajitos, mándenos un correo electrónico o un WhatsApp aquí a Sin Manual de Vida y con muchísimo gusto en una segunda visita el doctor ya dijo que sí y ya. Aquí nos va a acompañar. Aquí nos vemos. Gracias.